aquí nóminas en su versión 13. El objetivo pues es obviamente conocer las características con las que va a contar esta nueva versión, qué es lo que nos espera y qué tenemos que conocer de ella. Dentro de lo que vamos a ver es precisamente el cambio en esta versión es el cambio de periodo para los empleados, tanto su afectación como algunas consideraciones que debemos de tener en cuenta. Realmente la afectación la podemos tener en casi todo el sistema, si no es decir que en todo, pero principalmente para la sesión lo veremos en tres apartados principales, que serán la prenómina, el sobrerecibo y los reportes. Y bueno, como se los comento, pues a partir de esta versión ya se habilita el campo de tipo de periodo dentro del catálogo de los empleados para todos aquellos empleados que están registrados dentro del sistema. Es decir, no hay ninguna restricción entre la fecha en que se dieron de alta, ni el nombre o que a lo mejor pertenezcan a cierto registro patronal, etcétera. No, simplemente aquí va a estar dado de alta para todos. Perdón, ahí me comentan que hay problemas con el audio. ¿Podían confirmármelo? Bueno, como saben, igual vamos a repasar un poquito de lo que tenemos actualmente en la versión 12 o anterior. Si recordarán, en aquellas situaciones que existen muchas empresas, mayormente en los giros de maquiladoras, construcciones, restaurantes y ese tipo de giros, en donde las empresas manejan su nómina a través de dos periodos. Regularmente suelen pagarle al personal operativo de manera semanal, mientras que al personal administrativo lo realizan de manera quincenal. Actualmente, lo que se suele hacer para llevar a cabo esta situación es que si el personal operativo va a pasar a ser administrativo, se da de baja dentro del sistema haciendo un cambio en el CURP y el RFC y registrando directamente un nuevo trabajador en el sistema con otro ID, vaya, un nuevo registro, obviamente conteniendo los mismos datos del trabajador. Sin embargo, pues ahora en el tipo de periodo se le agrega el tipo quincenal. Pues bien, eso, a pesar de que sí era una manera viable, por así decirlo, de llevarlo a cabo, se tenían muchos problemas. El principal era que se perdían todos los acumulados que tenía el trabajador. Eran acumulados de tipo importe, por ejemplo, qué tanto había grabado para cuestiones del PTU, del cálculo anual, de lo que llevaba el trabajador durante el año, etcétera. Y también de tipo incidencias, es decir, cuántas veces había faltado, cuántas vacaciones había tomado dicho trabajador, eh, en qué situación se encontraba para su modificación de salario variable, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones, al hacerlos actualmente en la versión que tenemos, que es la 12, pues sí representan un problema para las empresas. Para lo cual, dentro de esta nueva versión, se puede llevar a cabo de la siguiente manera. Aquí tengo ya preparado una empresa en la cual tengo registrado a dos trabajadores, Jesús Daniel, que es su servilleta, y Gibran, en donde ambos pertenecen a un periodo semanal. Como pueden ver aquí, mi periodo abarca del 25 de marzo al 31 de marzo. Yo puedo realizar todos los cambios como normalmente los hago. Por ejemplo, aquí le tengo dos faltas, bueno, que falte 2 días y una vacación al otro trabajador. Puedo calcularlo sin ningún problema e inclusive lo voy a autorizar, ¿no? Hasta aquí es algo que hacemos la nómina del día a día, ¿ok? Sin embargo, digamos que a mí, Daniel López, me realizan un cambio de puesto. A lo mejor paso de ser operativo a ser administrativo, en el cual se estipula que yo ahora se me va a pagar de manera quincenal. Como les mencionaba hace un momento, regularmente lo que se solía hacer era ir al catálogo del empleado, darlo de baja, registrar un nuevo trabajador con los mismos datos, mismas fechas, pero pues eso me hacía perder los acumulados. A partir de esta versión, ya se habilita este pequeño combo bots en el cual yo puedo indicarle cuál va a ser el nuevo tipo de periodo al que va a pertenecer el trabajador y desde ese momento ya voy a tener
bastantes afectaciones en el sistema. Si se fijan, al yo abrir la prenómina de mi periodo semanal, ya no aparezco o ya no aparece el empleado de Daniel López para este tipo de periodo. Sin embargo, ahora al cambiarme al tipo de periodo quincenal y ver la prenómina, puedo notar que este trabajador ya se encuentra registrado en este tipo de periodo. Ya le puedo realizar los cálculos pertinentes, ya puedo seguir trabajando con él como si nada hubiera pasado. Ahora, recordemos que el mayor problema que se tenía es que dichos acumulados pues se perdían. La ventaja en este tipo de proceso o en este nuevo proceso es que estos acumulados no son perdidos. Si yo me dirijo al sobrerecibo y me voy a la pestaña de acumulados, puedo notar que los acumulados se encuentran pues totalmente intactos, es decir, fueron considerados para el trabajador aunque haya cambiado de periodo. Ahora, ¿qué pasa con la historia de dicho trabajador? ¿Qué pasa con todos aquellos sobrerecibos que le fueron otorgados en otros periodos? Inclusive, ¿qué pasó con las incidencias que yo le había capturado? Bueno, pues para ello comentar que en esta versión también se conserva esa información. Si yo me regreso a mi periodo semanal y me ubico en el periodo número 13, que es el que acabo de autorizar, voy a notar que en dicha prenómina del periodo número 13 sí aparece el trabajador. Inclusive yo pudiera abrir su sobrerecibo, ver la información que se le calculó. Al igual que en la prenómina de días y horas, voy a seguir viendo sus incidencias. De la misma manera, en el catálogo del empleado, voy a poder ver la información tal cual la tenía dicho trabajador, aún perteneciendo al periodo semanal. A pesar de que si yo me voy a mi periodo actual, que sería el quincenal número 7, que abarca del 1 de abril al 15 de abril, pues obviamente ya tendría la información actualizada, ¿no? Ya tendría que es de un periodo quincenal. Ahora, espero que haya quedado claro eso. Si no recuerden, pueden poner las preguntas en su debida sección. Quiero comentarles que yo realmente aquí les hice una pequeña trampa. Ya traía el ejemplo un poco preparado. Como pueden ver, mi periodo semanal abarcaba del 25 de marzo al 31 de marzo, siendo el periodo 14 del 1 de marzo al 7 de abril, ¿correcto? Esto hablando del semanal. Pues bien, mi periodo quincenal también abarca el periodo del 1 de abril, por lo que no hay necesidad de realizar ningún ajuste. Pero, ¿qué pasaría en cualquier otro mes del año? ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera realizado el cambio de periodo precisamente en este del 1 de abril, que es donde coinciden? ¿Qué hubiera pasado si yo voy a regresar a mi trabajador? Lo voy a regresar a semanal como que si nada hubiera pasado, ¿de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si yo calculo a mis trabajadores nuevamente? Bueno, no me actualiza mi prenómina, permítanme. Estoy en días y horas, perdón. Ok, yo regresé a mi trabajador como si realmente no hubiera cambiado de tipo de periodo, ¿de acuerdo? Me sigo encontrando en mi periodo semanal. Voy a autorizar mi nómina y ahora me voy a encontrar con que el periodo semanal ya no abarca del 1 al 7, sino abarca del 8 al 14, ¿correcto? Aquí lo podemos ver. Mi periodo ya abarca del 8 al 14. Si yo llego a cambiar al trabajador en este momento, lo voy a cambiar a mi periodo quincenal. Recordemos que mi periodo quincenal abarca del 1 al 15. Entonces, aquí tendríamos un problema, puesto que del día 1 al día 7 ya se le había pagado al trabajador, se le pagó justamente en el periodo semanal.
Se los voy a poner aquí de manera un poco más gráfica para aquellos asistentes que tengan un problema en verlo directo desde el sistema. Si nosotros realizamos un cambio de periodo en el cual se pierde la continuidad lineal del tiempo, podríamos tener situaciones en el que al trabajador, ya bien sea que tenga huecos temporales en donde no se reporte ningún día, es decir, como que si no haya trabajado, o bien que dicho trabajador se le puedan estar pagando 2 veces los días. Aquí lo voy a poner en un calendario donde debemos de tener en cuenta el siguiente periodo inmediato, que lo podemos decir periodo de transición, es decir, en donde nosotros vamos a realizar los ajustes, ya bien sea para que no tenga huecos temporales o bien para no pagar doble vez al trabajador por esos días de la primera semana. Lo tengo aquí gráfico, digamos que la primera semana o la semana del 1 al 7, pues pertenece al periodo semanal. Y mi periodo quincenal abarca del día 1 al día 15, ¿correcto? Sin embargo, ¿qué pasa con esos días? Si yo optara por cambiar ahorita a mi trabajador, pues obviamente sería al periodo número 1, pero estaría pagando nuevamente estos días que yo ya había reportado en la semana. Porque pues obviamente mi tipo de periodo quincenal dice que son 15 días de pago. Ahora bien, si yo optara por simplemente no cambiar mi trabajador hasta que yo autorice mi periodo quincenal, es decir, simplemente autorizar mi periodo y que mi periodo quincenal quedara del 15 al 31, pues tendría un hueco temporal en donde al trabajador no se les está pagando del día 8 al día 14. Para ello, es muy importante que tengamos en cuenta muchas de este tipo de situaciones. ¿Qué se hizo en el sistema para salvar este tipo o para evitar tener este tipo de situaciones? El primero de ellos tiene que ver con la afectación del campo valor reportado. A partir de esta versión, el campo de valor que nosotros tenemos en nuestro sobre recibo ya lo podemos manejar como valor reportado, es decir, que nosotros lo podemos modificar para poder ahora sí ajustar de manera manual esa transición entre los trabajadores, de tal manera que si yo lo cambio ahora sí del 1 al 15, yo podría decirle que no le voy a pagar los 15 días, sino que le voy a pagar simplemente 8 días de trabajo, pertenecientes obviamente al día 8 al 15 de mi calendario. Este valor obviamente representa algo muy importante tanto para el sistema como para el SAT, pues recordemos que este valor se verá reflejado dentro del XML, dentro del nodo número de días pagados, ¿no? Entonces también es muy importante esta situación. Actualmente en la versión 12, que es la que usamos, este valor, a pesar de que tú lo puedes modificar, si nosotros le decimos al sistema de volver a calcular, nos regresa al importe o al valor que se tiene en el tipo de periodo. Si el periodo es quincenal, te vuelve a poner 15. Obviamente descontando, pues, si en el caso que lo llegara a hacer, vacaciones o faltas. O cualquier otro tipo de incidencia, no sé, alguna falta justificada, falta injustificada o alguna enfermedad. También tenemos el cambio de la prenómina, que como ya lo vimos hace un momento dentro del sistema, pues el empleado puede ser visualizado en la prenómina al que pertenece en su periodo actual. Sin embargo, si nosotros nos remontamos a algún periodo en donde se tenga el histórico, pues también nos va a aparecer ahí su correspondiente prenómina. Lo mismo pasaría con nuestro sobrerecibo, en donde al consultar periodos históricos del empleado, podemos encontrar su sobrerecibo tal cual fue capturado en el momento que éste pertenecía a dicho periodo. Podemos ver las deducciones, obligaciones, la pestaña de acumulados, inclusive también su información que tenía en el catálogo de los empleados. Esto igualmente ya se los mostré hace un momento, en donde pues directamente en el sobrerecibo podemos verificar los importes que se han ido acumulando al trabajador. Algo que quiero remarcar es que no
todos los acumulados se representan directamente en el sobrerecibo. Hay incluso acumulados que son más importantes en donde nosotros no lo tenemos visualmente aquí. Cosas como incidencias, la cantidad de incidencias que ha tenido el trabajador, las vacaciones, que a lo mejor se conserva su historial de vacaciones, puesto que si a mí me cambiaran de tipo de periodo, pues yo no voy a perder mi antigüedad, ¿no? Recordemos que el no perder la antigüedad también se ve reflejado el no perder los días de vacaciones que por ley me corresponden. Y otra cosa que probablemente tampoco se ve son los acumulados del IMSS, que recordemos que si mi tipo de percepción es variable o mixto, cada 2 meses se tiene que llevar a cabo el ajuste de mi salario conforme a todas las percepciones variables que tenga dicho trabajador. Entonces, al nosotros realizar el proceso de cambio de tipo de periodo de esta manera, pues no perderemos ese historial. Seguimos trabajando con los acumulados para el IMSS del cálculo correcto. En cambio, si lo hacemos actualmente en la versión 12, pues obviamente al ser un nuevo trabajador se representaría como que dicho trabajador no ha tenido percepciones variables en el bimestre. ¿Qué otra afectación tuvo este cambio del tipo de periodo? Pues bien, por cuestiones de las fechas y de lo que les comentaba de la línea temporal, es importante saber que a partir de esta versión ya se pueden crear y eliminar tarjeta de vacaciones en periodos nuevos de dicho trabajador. Es decir, aunque mi trabajador era semanal y ya lo convertí a quincenal, pues yo puedo seguir jugando con estas vacaciones tanto en quincenal como en semanal. También es importante saber que ahora se puede realizar la tarjeta o la creación de tarjetas de vacaciones de periodos ya autorizados. Es decir, como ya se venía haciendo, sin embargo, recordemos que ahora estamos jugando con 2 o más tipos de periodo. Podemos crear estas fechas, o estas tarjetas de vacaciones para cualquiera de las fechas en las que el trabajador haya estado trabajando, sin importar si este sea semanal o quincenal. Algo que debemos de tener en cuenta con esta consideración es que obviamente para poder llevar a cabo la creación o eliminación, inclusive la modificación de las tarjetas de vacaciones, es importante que se encuentre habilitada la opción de modificar periodos anteriores dentro del catálogo de la empresa. En cuanto al Infonavit, hay que recalcar que a pesar de que el crédito se va a conservar, es decir, tu crédito de Infonavit no va a sufrir ningún cambio, no se va a eliminar, no se va a modificar de manera automática, sí debemos de tener en cuenta que debido a los cambios o bueno, al cambio de los días de amortización por los distintos tipos de periodo, lo que pudiera variar serían pues los importes. Por ejemplo, si se maneja un tipo de crédito de porcentaje o factor de descuento, pues el importe va a variar debido a los días de amortización. Aunque si el tipo de crédito del trabajador es un movimiento permanente, pues este tipo de crédito al no depender de los días del periodo, pues ahí sí su importe se seguiría considerando. Los movimientos permanentes cabe resaltar que sí se siguen guardando, es decir, sí se siguen registrando. Si el trabajador ya se encontraba aplicando para un movimiento permanente, dicho movimiento permanente se conserva. Sin embargo, hay una consideración muy importante con los movimientos y es que los importes pudieran no ser los correctos. En un momento más les voy a poner un ejemplo sobre este movimiento permanente. De lo mismo sería para las incapacidades, mencionar que se siguen conservando, inclusive se puede seguir dando de alta y modificar aquellas tarjetas de incapacidad del trabajador sin importar en el tipo de periodo al que haya pertenecido. Si queremos modificar tarjetas de incapacidades que abarquen periodos ya autorizados, recordar que es importante tener marcada la casilla de modificar periodos anteriores. Voy a regresarme un poquito al sistema porque me gustaría que viéramos estas afectaciones.
Ya les había mostrado algunas como son los acumulados, la prenómina y el sobrerecibo de lo histórico. Sin embargo, me gustaría mostrarles unas situaciones que abarcan para cuestiones del FONACOT y los movimientos permanentes. La afectación básicamente es similar, ¿de acuerdo? Yo tengo aquí a mi empleado, Daniel López, que le voy a regresar nuevamente el semanal. Y voy a notar que dentro de mis movimientos permanentes, dicho trabajador tiene movimientos permanentes eh, debido a un bono mensual, debido a que fue el empleado del año, ¿no? Este movimiento permanente está pensado para que al trabajador se le dé un incentivo de 250 pesos semanales, dando un total de 1,000 pesos mensuales, ¿correcto? Es decir, si consideramos que cada semana, pues, se le va a dar 250 pesos y son 4 semanas regularmente al mes, pues estamos hablando de 1,000 pesos mensuales. Ahora, si yo cambiara al trabajador a un esquema de pago no semanal, sino mensual, vamos a ver lo que sucede. Voy a cambiar al trabajador a quincenal nuevamente. Y vamos a tener que el incentivo de productividad o bien el movimiento permanente, como lo quieran ver, se sigue conservando sin ningún problema. Nosotros lo podemos seguir calculando sin mayor preocupación. Pero ya tenemos un problema más que nada conceptual, en donde ahora le estoy pagando 250 pesos quincenales, lo que me llevaría a que si son 2 quincenas al mes, pues tendríamos un total de 500 pesos mensuales, cuando realmente la idea original era que se le otorgaran 1,000 pesos mensuales, para lo cual es necesario que en el movimiento permanente, a pesar de que se conserve su registro, pues se haga una modificación para aquellos importes que sea necesario ajustarlos, ¿de acuerdo? Para que ahora sí se le quite, en lugar de 250 semanales, se le quiten 500 quincenales, lo que llevaría a los 1,000 pesos mensuales. Lo mismo pasaría, digo, tanto movimiento permanente como en el crédito Fonacot, en donde recordemos que el crédito Fonacot también puede llevarse a cabo a través de un importe fijo y podría tomarse la misma consideración que el movimiento permanente. En cuanto a mi crédito Infonavit, recordemos que de crédito Infonavit tenemos varios tipos de crédito. Es importante mencionar que algunos créditos pudieran sufrir algún cambio. Por ejemplo, si el crédito que solicitó el trabajador fue de tipo factor de descuento veces salario mínimo, que sería el concepto número 15, recordemos que este factor o factor mensual depende de los días de amortización, por lo cual pues no sería lo mismo que se le está quitando al trabajador de manera semanal al quincenal. Y además de que este tipo de periodo, pues obviamente el importe que se le va a restar debe de considerar que, el importe que se le va a restar debe de considerar que también ya se le hizo un descuento en el otro periodo, hablando del periodo semanal. Es decir, a pesar de que yo aquí le estoy quitando 1,331, de esos 1,331, yo en mi periodo de este semanal, que es el que pertenecía al trabajador, del 1 al 7, pues obviamente ya se le restó un importe. Entonces, dicho cálculo también debe ser modificado de manera manual. Aquí, por ejemplo, igual retomando, realmente no le pagaría los 15 días, sino le pagaría los 8.
quedaría de la siguiente manera. Y así como lo tenemos tal cual, es como nosotros tendríamos que realizar las modificaciones en este llamado periodo de transición. Quiero que quede muy aclarado que dicho periodo de transición o periodo de ajuste, si lo quieren ver, es realmente el único donde va a ser necesario que el usuario intervenga para la modificación de sus importes o para el ajuste de la información. Y siempre y cuando el ajuste se va a llevar a cabo únicamente cuando sean periodos desfasados, es decir, en donde se tengan a lo mejor vacaciones pagadas por adelantado, que de hecho sería básicamente como faltas. También podríamos tener la situación de los huecos lineales, en donde a lo mejor se están perdiendo 1 o 2 días de trabajo, o vaya, cualquier otro tipo de situación pues de ese tipo, vaya. ¿Qué consideraciones debemos de tener en cuenta para llevar a cabo el tipo de cambio de periodo? El primero es que para poder llevar a cabo el cambio no se deben de tener incidencias de días y horas en el periodo vigente o bien el futuro del cual se va a cambiar, es decir, del tipo de periodo origen. En caso de que nosotros estemos cambiando, digamos que yo estoy en el semanal y primero registro mis incidencias y después intento cambiar el tipo de periodo, el sistema me brindará una alerta en donde me va a decir que primero debemos eliminar dichas incidencias, realizar el cambio y posteriormente volver a registrar las incidencias. También en aquel caso en donde nosotros primero hayamos calculado al trabajador, es decir, que ya tengamos importes dentro de nuestro sobrerecibo y posteriormente lo cambiemos de tipo de periodo, esta información se va a borrar, haciendo que nosotros tengamos que recalcular en el nuevo periodo al trabajador. Aquí quiero hacer la anotación de que será casi siempre o en la mayoría de las veces necesario realizar los ajustes de manera manual en ese nuevo tipo de periodo. Obviamente será nada más en el primer periodo que mencionábamos, era el periodo de transición. En cuanto a los movimientos del Fonacot, debemos de saber que pues también si estos ya fueron calculados, pues se van a eliminar, haciendo que en el nuevo tipo de periodo al que pertenezca el trabajador, pues debe de ser capturado y calculado. ¿Por qué debe de ser nuevamente capturado? Pues porque tendríamos la misma situación, probablemente, muy probablemente la misma situación que en los movimientos permanentes. Como ya se los mostraba, en el momento que nosotros ya realizamos el traspaso de tipo de periodo al trabajador, pues a partir de ese periodo o de ese número de periodo ya no va a aparecer ni la prenómina ni su sobrerecibo en ese tipo de periodo. Ahora ya formará parte del quincenal o del nuevo tipo de periodo. Si el empleado fue finiquitado en un periodo vigente, entonces los movimientos que haya tenido como percepciones, deducciones y obligaciones, pues se van a conservar como si se hubiera autorizado de manera normal. Ahora que si el sobre recibo del finiquito no se guardó, simplemente se simuló, pues esta simulación será borrada. En cuanto a todas las modificaciones que nosotros realicemos de los trabajadores, lo vamos a poder notar en los reportes, principalmente en la lista de raya o lista de raya tabular si lo quieren ver en Excel, así como en el reporte de resumen, percepciones y deducciones, que también pues, lo conocemos como el resumen de PDO. Todos estos cambios lo vamos a poder ver en los reportes que ya mencioné y de hecho en muchos más. Sin embargo, ahorita no tengo la lista completa de todos los reportes, pero pues comentarles que en dichos reportes sí se podrá reflejar los cambios. Inclusive lo voy a mostrar. Si yo realizo el reporte de la lista de raya, a pesar de que mi trabajador ya pertenece a un periodo quincenal, se lo voy a mostrar. Es decir, ya pertenece a un periodo quincenal, yo puedo ver en mi reporte de lista de raya, pero no de mi periodo 7 quincenal, sino de mi periodo 13 semanal. Ay, creo que no era el 13, permítanme.
Aquí está. Aquí, a pesar de que mi trabajador ya no pertenece a mi periodo semanal, yo en mi lista de raya sí sigo contemplando que dicho trabajador perteneció a este tipo de periodo y me va a mostrar los importes tal cual fueron capturados en dicho periodo. Me gustaría pasar a la sección de dudas en donde he programado de hecho en esta sesión más tiempo para el apartado de preguntas, ya que me imagino tendrán muchos escenarios de los cuales podamos ejemplificarlos. Ahorita voy a leer algunas que ya tenía guardadas aquí y me preguntan si realmente el cambio es así de sencillo. Y la verdad es que dentro del sistema sí es algo muy sencillo. Únicamente, de hecho, literalmente solo tienes que ir al catálogo del empleado, buscar al empleado y buscar el tipo de periodo. Obviamente, pues teniendo en cuenta las consideraciones, ¿no? La situación con los días y el ajuste de los importes que va a tener el trabajador en este periodo de transición. Nuevamente recalcando, la modificación de los importes o realizar el cálculo de manera manual, tanto para ISR como para IMSS, como para sueldo, etcétera, únicamente aplican en este periodo de transición. Una vez que el trabajador ya haya sido autorizado, en mi caso, en este periodo quincenal donde yo ya hice los ajustes, ya, por ejemplo, ya autorizo mi nómina quincenal. Recordemos que este del 1 al 15 es lo que pertenece a mi periodo de transición, ¿de acuerdo? Una vez que yo autorice este periodo, ya haya realizado los ajustes pertinentes, ya haya tomado en cuenta pues todas las consideraciones que vimos hace un momento, pues realmente ya no tengo que preocuparme por nada, puesto que este trabajador ya estaría, por así decirlo, al corriente de lo que realmente llevaría a cabo. Ya tendría en cuenta su historial, ya tendría en cuenta sus vacaciones, sus acumulados de importes, sus acumulados de días y horas, sus acumulados de IMSS, ya conservaría absolutamente todo. Realmente el único periodo que nos debemos preocupar o por lo menos llamarlo detallar es este periodo de transición. Y obviamente pues va a depender de la empresa. A lo mejor la empresa opta por desde tomar en cuenta no del periodo 1 al 15, a lo mejor lo toma del 8 al 15 o vaya, ya dependería mucho de cada situación, ¿no? Pregunta Lucía María algo muy interesante y es que si el cambio de tipo de periodo tiene algún nivel de seguridad para los permisos del usuario. Comentarte que como tal ese tipo de o perdón, ese campo de tipo de periodo no es restringible para los usuarios y perfiles. Sin embargo, lo que sí se puede restringir pues es la adición del catálogo de empleados, en donde pues simplemente podrías quitarle la modificación. Pero si te refieres a específicamente ese campo, la respuesta es no. Tiene que quitarle a toda la adición del catálogo. Alberto Candela pregunta, para modificar el tipo de periodo, ¿este aplicará para los periodos que no han sido autorizados o timbrados? ¿Es correcto? Sí, es correcto. De hecho, el cambio de tipo de periodo aplicaría literalmente para el periodo actual en futuro. Los periodos ya autorizados y timbrados, pues obviamente no tendrían por qué recibir ninguna modificación, salvo aquella modificación, por ejemplo, con vacaciones pagadas por adelantado o a lo mejor algún registro de incapacidad que abarque pues más de algún periodo, ¿no? Pregunta Anabel, ¿qué pasa si entré a mi nómina, calculé el periodo semanal y después de calcular me indican que es necesario cambiar el tipo de trabajo de algún, perdón, el tipo de periodo de algún trabajador? ¿Es posible?
Comentarte, Anabel, que sí, sí es posible. Sin embargo, comentarte que los cálculos que tú hayas llevado a cabo en ese periodo semanal, pues se borrarán, obviamente, para que tú puedas capturar nuevamente los nuevos importes en el periodo quincenal. Pregunta Mónica Gaitán. ¿Cuántos días paga el nuevo periodo eh, para que no siempre inicien igual? En el caso que yo les tenía puesto aquí, de hecho aquí lo podemos notar. En este caso, pues yo pagaría 8 días, puesto que el hueco que queda entre mis dos periodos sería del 8 al 15. Si nosotros contamos, pues son 8 días, lo que me llevaría a mí que en mi sobrerecibo, en el importe, perdón, en el campo de valor, pues no agregue 15, sino agregaría 8. Obviamente, pues al pagar 8 no estaría pagando 12,000 pesos en este caso, ¿no? Estaría pagando 6,400. En el caso de que se manejen séptimos días, pues obviamente también sería lo correspondiente o vaya el porcentaje de dicho séptimo día. Aquí Francisco Javier Velázquez hace una pregunta muy interesante que me gustaría ejemplificarla, en donde menciona, ¿qué pasa con los días de vacaciones que se calculan en la última semana, pero que continúan al siguiente periodo? O bueno, dice a la primera quincena. Realmente, si lo recuerdan, una de las afectaciones que teníamos dentro del sistema es precisamente que las reglas de validaciones de las tarjetas de vacaciones ya cambian un poco, nos permiten modificar, eliminar dichas tarjetas. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, aquí, voy a trabajar con mi otro empleado, ¿de acuerdo? Me voy a regresar al semanal y mi periodo va del 8 al 14, ¿correcto? Entonces, yo voy a agregar aquí una tarjeta de vacaciones nueva y le voy a indicar que comenzaría. No importa realmente si es el mes, lo que importa es la transición entre un periodo y el otro. Voy a decir que abarca del 13 al 17, por ejemplo, ¿no? En donde recordemos que aquí ya estoy abarcando dos periodos semanales, que sería del 8 al 14 y del 15 al 21. Ok. Entonces, digamos que mi nómina me queda de la siguiente manera. Me queda 2 de este periodo y 3 del siguiente periodo. Entonces voy a calcular al trabajador, lo voy a autorizar y voy a intentar cambiarlo. Si yo reviso mi prenómena, obviamente aquí tengo 3 días de vacaciones que restaron de la tarjeta de vacaciones. Si yo intentase en este momento cambiar al trabajador de tipo de periodo, no me lo permitiría. Me diría, oye, ¿sabes qué? Tienes incidencias, que recordemos era una consideración que debemos de tener en cuenta. Tienes incidencias, por lo cual yo no te puedo hacer el cambio de tipo de periodo. Pero para ello se cambió una regla de validación del sistema en cuanto a las tarjetas de vacaciones para que yo pudiera ya bien sea eliminar la tarjeta de vacaciones o bien modificarla. Es decir, yo podría decirle, ¿sabes qué? Pues no, realmente era del 13 al 14 una tarjeta, que recordemos, ya es un periodo autorizado, ¿eh? Entonces, yo ya no tendría aquí ninguna incidencia y ya podría llevar a cabo el cambio de tipo de periodo. ¿Por qué? Pues porque ya no tengo ninguna incidencia. Y de esta manera ya podría comenzar a registrar los 3 días restantes de las otras vacaciones. Inclusive, si yo no optara, si yo no quisiera tener este, dos tarjetas de vacaciones, porque aquí recordemos, me faltan 3 días
que no le he pagado, entonces, perdón, que no he calculado de vacaciones, se las debo, por así decirlo, al trabajador. Yo tendría que venir aquí, decirle, oye, ¿sabes qué? A Gibran solo le di el 3 y 14, pero me falta darle lo que corresponde del 15 al 17. O bien, yo también pudiera simplemente haber eliminado de manera definitiva la tarjeta de vacaciones que ya se tenía para que me permita cambiar el tipo de periodo y posteriormente dar de alta una nueva tarjeta de incidencia ya desde este nuevo periodo, es decir, desde el quincenal, darle una nueva tarjeta de incidencias para que abarque ahora sí todos los días, que sería del 13 al 17 en una sola tarjeta de incidencia, de vacaciones, perdón. Tenemos dos maneras de hacerlo, que son precisamente esas. Espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, Francisco, me parece un tema muy interesante. Lo podemos ejemplificar de otra manera. Preguntan también si nóminas tendrá un cambio de imagen. Al igual, bueno, imagino ya vieron el día de ayer el sistema de contabilidad y también pues yo anteriormente les había presentado lo que es Comercial 6. Ambos tienen un cambio de imagen y comentarles que nóminas pues no es la excepción. También va a tener un cambio de imagen. Sin embargo, pues esta ya será mostrada al momento de su liberación. Víctor Manuel pregunta, ¿qué pasa si no coinciden los periodos? Bueno, pues ya los vimos, es necesario que se realice un ajuste de manera manual para salvaguardar los días, ya bien sea que hayan faltado o que hayan sobrado. Preguntan si el nómina se puede timbrar asimilables por comisión mercantil, así como de socios o accionistas. La verdad, ahí te voy a ver la respuesta, José Israel, porque sí se pueden asimilar a su salario, pero no sé si específicamente de socios y accionistas requieran alguna configuración especial. Pregunta Gabriela Benjines. ¿Se puede realizar el proceso de cambio de tipo de periodo de forma masiva? Por ejemplo, algún caso en el que se quiere cambiar a los trabajadores de quincenal a semanal y pues son alrededor de 200 empleados. En este caso, comentarte, Gabriela, que realmente no es posible llevarlo a cabo de manera masiva y esto es debido más que nada por la regla general, ¿no? De cuántas veces realmente, o sea, si nos hacemos la pregunta, ¿cuántas veces es necesario que se vaya a cambiar a los trabajadores? Si yo te digo una vez, dos veces, ya te digo muchas veces. O sea, realmente este proceso se tiene que llevar a cabo una vez a lo mucho. ¿Y cuántas veces al año? Pues a lo mejor ninguna. Si bien va, pues una vez, ¿no? Preguntan si puedo explicar nuevamente lo del valor reportado. Claro que sí, sin ningún problema. Eh, Voy a regresar a mi calendario. Ahora no lo voy a explicar en el sistema, lo voy a explicar en el calendario. Mi periodo semanal abarca del 1 al 7, ¿correcto? Yo lo calculé, lo autoricé y estamos básicamente en el día 8 de abril. Mi periodo quincenal todavía no lo calculo, o a lo mejor ya lo calculé, pero no lo he autorizado. ¿Por qué? Porque si nos encontramos dentro del día 8, pues todavía yo no llego al día 15 de abril. ¿Va? Entonces, si yo en este momento, hablando del día 8, cambiara algún trabajador de semanal a quincenal, ¿qué pasaría? Pues al trabajador se le estarían pagando 15 días, ¿no? Porque abarca del 1 al 15. Sin embargo, recordemos que ese trabajador, al pertenecer al periodo semanal, ya se le había pagado lo que correspondía del 1 al 7, para lo cual al trabajador realmente no le tienes que calcular o que capturar la información de los 15 días. Basta con que en el campo valor que nosotros tenemos en el sobrerecibo, pues le pongamos la cantidad faltante de los días a los que se le van a otorgar, es decir, que sería 8, correspondientes al día 8 al 15.
Pregunta Francisco Morales, en caso de que se modifiquen los días en el campo valor de manera errónea, es decir, que se modifique por una cantidad menor correspondiente a la que realmente trabajó el sistema va a mostrar algún error. Por ejemplo, me voy a regresar aquí a mi tablita y a lo mejor yo en lugar de ponerle 8 le puse, no sé, 3, ¿no? Porque digo, pues nada más no le voy a pagar lo del 8 al 12, pero sí le voy a pagar lo del 13, 14 y 15. Aquí la pregunta es, ¿me mostraría algún error? La respuesta sería no, porque si recordamos, aquí tenía anotada, aquí les había dejado una consideración, y es que la consideración que debemos de tomar en cuenta es que el sistema no realiza validaciones en cuento al tiempo, vaya, a la línea temporal. Al sistema realmente no puede adivinar cuál es la cantidad de días que le pagaste o no al trabajador en el periodo anterior. Si nosotros lo vemos bajo el ejemplo que les tengo aquí, pues sí, uno diría, pues muy sencillo, pues nada más a esos 15, réstale 7 que eran los que había trabajado anteriormente. Pero ¿qué hubiera pasado si a lo mejor yo aquí tengo una falta? Si aquí tengo alguna incapacidad por 3 días, si a lo mejor yo tuve vacaciones, si a lo mejor tuve vacaciones pagadas por adelantado, si a lo mejor tuve algún otro tipo de percepción que se tenía referente a días y horas, pues obviamente ya tendríamos inclusive mayores dificultades, ¿no? Entonces realmente aquí el sistema no te lo valida, está totalmente abierto para que el usuario pueda realizar la modificación que más le acomode. Pregunta Lorena Dorantes. ¿Cómo se comportará el sistema si tengo dos periodos, ya bien sea uno semanal y uno quincenal? Y en la semana número 3 realizo el cambio de un trabajador de la semanal al quincenal en cuestión del cálculo del subsidio. Comentarte en este caso, Lorena, que el sistema te realizaría el ajuste, bueno, si la preocupación es en cuanto al ajuste del subsidio, el sistema te va a realizar el ajuste de manera correcta, puesto que realmente lo que importa para el cálculo del ajuste al subsidio es la información que haya grabado durante lo que se tenga marcado de inicio de mes a fin de mes. Es decir, realmente lo que tú hayas ingresado en los valores en los conceptos de sueldo o aquellas que graben a ISR, sean realmente los que van a participar independientemente del tipo de periodo en el que haya trabajado. Entonces realmente no te afectaría para cuestiones del ajuste del subsidio. Aquí plantean otro escenario en donde mencionan, oye, si mi periodo 13 no hubiera sido del 27 al primero, perdón, al 31, sino más bien hubiera sido del 22 al 28 de marzo y un trabajador pasa del semanal a quincenal, ¿cómo puedo pagarle esos 3 días de marzo que quedan en mi periodo? Puesto que el quincenal comenzaría a partir del 1 de abril. Esta es una pregunta muy interesante, Jorge, porque ya dependerá totalmente del nominista. En mi caso particular, yo lo que haría sería pagarle los días en el siguiente periodo y una vez autorizado, pues cambias el trabajador para ahora sí abarcar todos los días del periodo quincenal. Preguntan también si se puede proporcionar esta versión 13 para mostrarlo a los clientes. Comentarte, Ulises, que esta versión estará siendo liberada o se tiene fecha estimada de liberación el 1 de julio, por lo cual a partir de esa fecha pues ya está disponible para que la descargues y la instales. Y pues obviamente también ya bien sea que se la instales a los clientes o le hagas una demo. Anabel Escudero pregunta, ¿qué pasa si requiero imprimir todos los sobrerecibos del empleado que tuvo en el año? En caso, obviamente, pues de que el trabajador haya sido cambiado de periodo. ¿Se tendrían que sacar todos los periodos por separado? Eh, yo diría que sí. La verdad es que no he hecho la prueba. Es una pregunta muy interesante, pero yo diría que sí,
puesto que la impresión de los sobrerecibos me parece que tiene el filtro de tipo de periodo. Es correcto. Tendrías que sacar primero, por ejemplo, los semanales y los quincenales. En cuanto a los envíos, digo, quiero también aclarar eso. A los de timbrado, ahí sí no hay necesario que lo hagas dos veces, puesto que como lo va a leer del XML, pues te va a tomar el tipo de periodo que tú hayas asignado. Aquí Víctor Manuel nos hace una observación, bueno, un comentario y nos dice que realmente se ahorra mucho trabajo el no tener que volver a capturar los acumulados. La verdad es que sí, Víctor, como sabemos, realmente es una característica que se ha estado pidiendo por mucho tiempo y la verdad es que es muy necesaria. Más que nada por el sentido precisamente de la captura de acumulados, en donde se pierde un histórico de lo que ha tenido el trabajador, por ejemplo, para cuestiones del PTU, para cuestiones de aguinaldo, para cuestiones de finiquitos, pues obviamente ya nos ahorra toda la chamba de quebrarnos la cabeza de si realmente el trabajador corroborar fechas, corroborar incidencias y corroborar todos los acumulados. Realmente con esto pues no se pierde el histórico, se termina de capturar de manera automática o se hace la transición de manera pues muy transparente, entonces realmente sí te ahorra muchísimo trabajo. Preguntan, cuando se cambia el tipo de periodo y ya tienes una nómina calculada pero no autorizada, ¿los movimientos del periodo serán eliminados automáticamente? ¿Es correcto, Alberto? Se van a eliminar como si realmente el trabajador definitivamente nunca fue calculado en ese periodo. Pregunta Sergio Ortiz, ¿va a existir algún campo de reporte opción para saber qué se cambió al empleado de periodo? Dentro del sistema para esta versión no. Yo pensaría que sí, sí se va a agregar. Actualmente no existe información directamente, a lo mejor en el catálogo del empleado o a lo mejor algún reporte que te indique que se cambió de un periodo a otro. Actualmente, ojo, pensaría que en un futuro que sí. Sin embargo, comentarte que dentro de base de datos se realizó una modificación, por lo cual podrías encontrar esas modificaciones en una nueva tabla que sería la NOM 1052. Preguntan si es posible, bueno, pregunta Laura Félix si es posible realizar el cambio inverso, es decir, pasar de un quincenal a un semanal. Comentarte, Laura, que efectivamente sí es posible. De hecho, tú podrías cambiar en cualquier tipo de periodo de origen hacia cualquier tipo de periodo de destino. Es decir, de un quincenal a un mensual, a un semanal, a un catorcenal o de un semanal a un mensual, etcétera. No existe ninguna restricción. Sin embargo, pues obviamente al hacer o bueno, realmente el tipo de cambio, tipo de periodo es más habitual de semanal a quincenal. Pero pues el sistema no te restringe si lo quieres hacer inverso, ¿va? Anabel Escudero pregunta, al asignar directo el valor de los días de pago en el sobrerecibo, si nosotros eh, calculamos la nómina, no me va a calcular el importe correspondiente al valor que yo le haya asignado de días. No, no lo realiza de manera automática, Anabel. Es necesario que se capturen manualmente los importes tanto del campo valor como del campo importe. Pregunta Alberto Candela. A manera de resumen, en el periodo de transición, que es donde se cambia de periodo al trabajador, es en el que se tiene que revisar la nómina
correspondiente a los cálculos de los movimientos permanentes, préstamos, incapacidades, Fonacot, vacaciones, etcétera. Es correcto, Alberto. Únicamente en ese periodo de transición es donde se tiene que realizar el análisis y los ajustes necesarios para pues que el trabajador vaya de acuerdo al tipo de periodo al que va a pertenecer. Una vez hecho este cambio y autorizado, ya de ahí en adelante, en cualquier periodo futuro de ese trabajador no es necesario, puesto que todos los acumulados ya están de manera correcta. Realmente nada más habría que realizar el ajuste en ese periodo de transición. Carlos López pregunta, en el caso de la prima vacacional, ¿se hace manualmente? ¿Es correcto? Se hace manualmente. Pregunta Gerardo Mora si existe algún reporte donde muestre los cambios de periodo y en qué fecha se realizaron. No, por lo pronto dentro del sistema no existe, sin embargo, pues yo no dudo que vaya a existir algún reporte que te muestre esa información. Actualmente, digo, lo que eres de servicio, entonces yo te diría que lo revisaras en la tabla 10.052. Preguntan, ¿por qué no vincula el porcentaje de la prima vacacional con lo capturado en las tablas de la empresa y así no hay que hacerlo de manera manual? La verdad es que no sabría decirte, no sé si tiene más implicaciones más allá que simplemente tomarlo de algún campo fijo. Pregunta Mónica Gaitán, si se pagan anticipadamente hay que poner en cero el importe. Ahí no sé muy bien a qué te refieres, imagino que sería las vacaciones. Si se pagaron de manera anticipada, sí. Yolanda Parra pregunta, bueno, más bien hace el comentario en donde nos menciona que únicamente asimilados a salarios se pueden timbrar en nómina. Imagino que va correspondiente a la pregunta si se pueden pagar accionistas o otro tipo de trabajadores. Luz Alicia Jiménez Quintero pregunta, si crearas la tarjeta en el nuevo periodo y solo pagas los días restantes, ¿no afectará en el caso fuese entre periodo, no en inicio de quincena? No entendí muy bien tu pregunta, Luz. Si me la detallas, te lo agradecería. Preguntan si hay algún cambio a nivel de base de datos, alguna nueva tabla o algunas nuevas columnas. Sí, como lo mencionaba hace un ratito, está la NOM 10.052 que precisamente registra los movimientos que se han tenido de tipos de periodo. Ahí se puede consultar qué trabajador pasó de qué periodo a qué periodo y en qué fecha. Pregunta Berta Elgadillo. Si se realiza la reconstrucción del historial del empleado habilitando todas las casillas, se borrarán también el periodo anterior y se perdería el registro. ¿Qué pasaría con las incidencias del periodo anterior? Comentarte, Berta, que realmente la utilería ya está preparada para que tome en consideración los cambios de tipo de periodo, por lo cual, si nosotros hacemos la reconstrucción de historial del empleado, no tendría que afectarte los cambios de tipo de periodo. Ojo, ahorita me mencionaste, yo sé que estás diciendo, qué tramposo, no marcaste la última casilla de reprocesar todos los campos del historial. Primero que nada, comentarte que sí lo va a considerar, aunque marques la otra casilla, es decir, te va a respetar el historial del trabajo. Sin embargo, en esta versión que yo estoy presentando es una versión beta en donde aún no está preparada esta utilería, por lo cual en este momento no la voy a ejecutar. Sin embargo, sí va a estar preparado para el momento de su liberación y no va a perder el historial, aunque tú marques todas las casillas. ¿El cambio de periodo aplicaría similar vacaciones en caso de incapacidades o cómo funcionaría en incapacidades? Sí, funcionaría realmente muy similar, sin embargo recordemos que en el caso de las incapacidades pues es necesario reportarlas aquí al
a lo del IMSS. Entonces sí funcionaría, más que nada las reglas de validación funcionan igual, te permite modificar, editar, a pesar de que el trabajador ya no pertenezca a ese tipo de periodo o bien que ya se encuentra en periodos autorizados. Me plantean un caso, Cecilia, en el cual menciona, ¿qué pasa cuando el empleado tuvo nómina semanal del 1 al 7 y cambia a quincenal, pero todavía no está autorizado en el periodo semanal? Esto para las empresas que pagan semanas atrasadas. Pues realmente ahí, si todo va a depender totalmente de documentación interna de esa empresa, o sea, si la empresa, a pesar de que todavía no se ha autorizado, ya lo pagó, pues entonces ni modo, ahí se tendría que esperar a autorizar el trabajador, es decir, autorizar el periodo semanal para poder llevar a cabo el cambio del trabajador. O bien, si no se ha, si ya se calculó, no se ha autorizado, pero tampoco se ha pagado, pues bien, ya dependerá de la empresa si desde ese momento deciden cambiarlo de tipo de periodo. Pregunta Alberto Candela. Esta también me parece una pregunta muy interesante en donde mencionan si el trabajador lo cambian de periodo semanal a quincenal y también le modifican el salario, cuando cambiemos de periodo, o sea, es decir, que ya nos encontramos en el quincenal, al cambiar el valor de los días a pagar también tomará el nuevo salario, por lo cual los impuestos y el IMSS serán ajustados de acuerdo al nuevo salario para los días a pagar. En este caso, comentarte que los impuestos y el IMSS sí te los va a calcular, sin embargo, te los va a calcular en base a tomar todos los días del periodo con tu nuevo salario sin ningún problema. Pero recordemos que en este periodo de transición es necesario que tú ajustes tanto el valor como el importe que vas a pagar, y no solo del sueldo, sino de muchos otros conceptos. Entonces, realmente el cálculo del impuesto y del IMSS se tendrían que realizar a mano, por lo menos para ese trabajador en ese periodo de transición. Preguntan, en cuanto a reportes, si saco una lista de raya, ¿tengo que seleccionar un periodo y luego otro? Sí, si el trabajador perteneció a dos periodos distintos, sí. Recordemos que, por ejemplo, la lista de raya va más que nada enfocada no a sacar el valor de un solo trabajador, sino a todo lo que se pagó para ese periodo en específico. Entonces, obviamente se debe de considerar desde todos los trabajadores y si no, si perteneció a dos periodos, pues se tienen que sacarlo de los dos periodos. Víctor Manuel me hace nuevamente la observación que nos ahorra mucho tiempo no solo en capturarlos, sino que generar los reportes para obtener esos acumulados. Y efectivamente, de hecho, eso es lo que más te lleva tiempo, o por lo menos hasta ahorita en la versión 12, cuando se realiza el proceso de cambiar el tipo de periodo de un trabajador, dándolo de baja, cambiando el RFC, etcétera, etcétera, duras más tiempo sacando los acumulados a través de reportes, a través de información del sistema, inclusive a través de base de datos, para después irlos a capturar. Entonces realmente sí te ahorra mucho tiempo. ¿Cuándo se libera la versión? Ya lo mencionamos, el 1 de julio, o es la fecha tentativa que se tiene. Preguntan, en una lista de raya en forma tabular del empleado, se tendría también que generar dos, uno que incluya un periodo, me imagino semanal, y el otro nuevo periodo, por ejemplo el quincenal, y seleccionando el periodo actual del trabajador. Comentarte, Anabel, en este caso, que realmente lo que se pretende con los reportes de lista de raya y lista de raya tabular no es sacar la información específicamente de un solo trabajador. Recordemos que la lista de raya no sirve para sacar lo que se paga en todo el periodo. Entonces, independientemente si el trabajador se encontraba en semanal, en quincenal, en mensual, etcétera, realmente tomaríamos de cualquiera de esos reportes la información que se pagó al total de la quincena. Entonces, si tú lo que estás buscando es conseguir específicamente la información de un solo trabajador, sí lo tendrías que sacar tanto para el periodo de origen como para el periodo de destino. Es decir, tendrías que sacar dos reportes, el semanal y el quincenal. Preguntan si se van a agregar o si contiene más herramientas la nueva versión. Comentar que realmente son correcciones de errores, no tengo el detalle de ellos. Aquí Sergio nos hace una respuesta a una pregunta o a una observación que se hizo antes, en donde,
bueno, la retomo. Mencionaban que por qué no se toma la prima de vacaciones directamente de una tabla y no que se tenga que capturar el valor manualmente. Sergio Ortiz nos menciona que porque cada empresa maneja un porcentaje de prima diferente, a lo cual yo también estoy de acuerdo con Sergio. Preguntan también si se han agregado bitácoras al sistema. Por lo pronto no. No dudo que para este tipo de cosas como el cambio de periodo se agreguen. Ah, ya aquí Luz me detalla su pregunta en donde me dice, si el cambio de periodo lo hiciera en el interquincenal, es decir, entre medio, pero ya tenemos vacaciones registradas, al eliminar la tarjeta del semanal y darla de alta en el periodo quincenal, solo estarías pagando los días restantes. No perjudicarías al empleado en cuanto a su pago o retenciones, imagino los pagos anteriores. De hecho, sí se perjudicarían, pero recordemos que para este tipo de situaciones, al obviamente modificar sus periodos anteriores, pues es importante que se lleven a cabo también las correcciones pertinentes, ya bien sea en su periodo anterior, que sería el semanal, o bien en cuanto a los días y horas también del periodo anterior. Entonces, digo, de antemano sabemos que siempre que se va a mover un periodo anterior, se tiene que hacer el cálculo manualmente de lo que le corresponde. Preguntan también si habrá cambios en cuanto a la conciliación con SUA debido al cambio de tipo de periodos. En teoría, yo diría que no, habría que analizarlo muy bien, Carlos, pero a instancia yo pensaría que no. Pregunta Eric, ¿qué impacto tendrá en los cálculos para aguinaldo PTU? Es aquí muy importante esta respuesta porque realmente sí nos afecta, considerando que para cuestiones de aguinaldo se toman incidencias, es decir, cuántos los días que se están trabajando o los días a lo que participó el trabajador durante el año. Entonces, realmente el hecho de cambiarlo con esta nueva modalidad o con esta novedad de nóminas no te afecta en nada para el aguinaldo, pues te conservaría todo su historial de incidencias. Entonces, aquí pues la verdad es que nos ahorramos la chamba de como lo hacemos hasta el momento. Para aguinaldo, la única consideración que debemos de tener es precisamente esa, que se haya conservado de manera correcta los días trabajados. En cuanto a PTU, estaría participando exactamente para lo mismo, es decir, tendría la misma consideración del aguinaldo. No cambian como tal el proceso, sin embargo, pues hay que tener en cuenta que si el trabajador se cambió, el sistema sí te estará considerando todos los días, independientemente del tipo de periodo al que haya pertenecido el trabajador. Pregunta Carlos López. En el reporte de ISR YETU, es decir, en el resumen de percepciones, deducciones y obligaciones, si en los filtros del reporte ponemos quincenal y el trabajador pertenecía a un semanal, van a estar los acumulados erróneos, es decir, que tenemos que sacar 2 veces el reporte. Comentarte que no, sí te los considera, sin embargo, pues, lamentablemente en la versión que tengo, dicho reporte todavía no está correctamente configurado, para lo cual pues no puedo hacer la prueba en vivo. Pero comentarte que sí, el reporte sí está preparado para que te vaya a considerar lo de todos los periodos. Bueno, aquí no tengo ningún quincenal, pero sí, te lo debe de considerar. Ok, parece que ya no quedaron preguntas. Espero haber respondido a las dudas que tenían. Me gustaría también ahora solicitarles que al finalizar de la sesión me hagan los comentarios tanto de cómo les pareció el sistema como del curso, qué tal les pareció, y que nos dejen sus comentarios para saber cuáles son los temas de su interés. Recordarles también que la sesión está siendo grabada y será subida a la página de Compaqui el día lunes por la tarde. De mi parte sería todo y espero tengan una excelente tarde. Hasta luego.